El capítulo cuarto de este módulo se llama Hallazgos y evidencias de auditoría. Recordemos que el módulo 1 se llama Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para las auditorías en el marco de las normas de auditoría de entidades fiscalizadoras superiores ISAI. Antes de definir el hallazgo, es importante manifestarles que la materialidad es relevante en todas las auditorías. Un asunto se puede juzgar importante o significativo si existe la posibilidad de que el conocimiento de él influya en las decisiones de los usuarios previstos. Determinar la materialidad es una cuestión de juicio del auditor, pero es un juicio profesional y depende de la interpretación del auditor sobre las necesidades de los usuarios. Un hallazgo entonces se define como un hecho relevante que se constituye en el resultado determinante en la evaluación de un asunto en particular al comparar la condición con el criterio. Es una situación determinada a la que capta la auditoría que se complementará estableciendo sus causas y efectos. Una debilidad o diferencia que en un principio constituye una observación de auditoría y que potencialmente pueda convertirse en un hallazgo. Para que un hallazgo se pueda considerar como tal, debe tener ciertos elementos que me permito relacionar a continuación. Es importante identificarlos. ¿Qué quiero decir con ello? Darle un nombre que represente el asunto puntual de la observación, que la identifique y la distinga de las demás observaciones. Debe contener la condición o la situación detectada. Corresponde a la situación específica que detecta el auditor en la que el criterio de auditoría o el deber ser no se está cumpliendo. Debe contener un criterio, que es el deber ser, de las actividades y prácticas administrativas de la gestión pública o las reglas y medidas sobre las cuales se comparan los resultados obtenidos de la aplicación de tales procedimientos. Fuente de criterio. Se debe indicar en la norma o el documento donde se tomó el criterio de auditoría para establecer la observación. Es importante que también el hallazgo tenga una causa, es decir, la razón o razones específicas por las cuales se generó la situación, que es objeto de la observación de auditoría y responde a la pregunta ¿por qué no se realizó el deber ser? El efecto, señala las consecuencias que se derivaron en virtud de la condición y de la situación detectada. Y por último, la connotación, la incidencia. Por efecto, todos los hallazgos de auditoría son de carácter administrativa. No obstante, algunas pueden tener una o más incidencias, fiscal, penal, disciplinaria u otras. La incidencia fiscal corresponde a aquellos asuntos que son de competencia de la Contraloría General de la República o de la Contraloría Territorial, es decir, los relacionados con la inadecuada gestión fiscal que generó un daño o detrimento al patrimonio público. La incidencia disciplinaria corresponde a los asuntos relacionados con el cumplimiento o no de las funciones de los servidores públicos, es decir, es competencia de la Procuraduría General de la Nación, de las oficinas de control interno disciplinario o personería según sea el caso. La incidencia penal corresponde a los asuntos de competencia de la Fiscalía General de la Nación, es decir, los referidos a posibles hechos que se encuentran tipificados por la norma como delito. Y otras incidencias corresponden a los asuntos que son competencia de entidades diferentes a las ya mencionadas y que dentro del deber del servidor público deben ser puestas en conocimiento del competente para los de su competencia. Son entre otros los asuntos a cargo de la DIAN, del Archivo General de la Nación, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Junta Central de Contadores, de los ministerios, contralorías territoriales, etcétera, etcétera. Recuerde que las solicitudes de indagación preliminar o de los procesos administrativos sancionatorios no son otra incidencia. Aspectos para validar los hallazgos. Primero,
Determinar y evaluar la condición y compararla con el criterio. Segundo, verificar y analizar la causa, el efecto y la recurrencia de la observación. Tercero, evaluar la suficiencia, pertinencia y utilidad de la evidencia. Cuarto, identificar y valorar responsables y líneas de autoridad de la entidad auditada. Quinto, comunicar y trasladar al auditado las observaciones. Sexto, evaluar y validar la respuesta que ha dado el auditado. Séptimo, trasladar o hacer entrega del hallazgo al funcionario de la entidad competente para que éste tome las acciones a que haya lugar.